Para el senador perredista Armando Ríos Peter, la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es una oportunidad para el Partido de la Revolución Democrática para reivindicarse, terminar con la lógica clientelar e instaurar una política social distinta. En entrevista con La Silla Rota, reconoció que el caso Iguala representa el hartazgo de la gente, el miedo, el luto, la indignación y todo lo que está funcionando mal en la sociedad. Armando Ríos Peter es abogado por la UNAM y economista por el ITAM. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Georgetown. Ha ocupado distintos puestos en la administración pública local y federal y hoy se perfila como uno de los aspirantes a la gubernatura en Guerrero. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Buenas noches. Efectivamente, estamos platicando con el senador Armando Ríos Peter, que representa al estado de Guerrero ante el Senado por el PRD. Mi pregunta inmediata, senador, es, el presidente Peña Nieto acaba de hacer un mensaje importante donde implícitamente dijo que habrá casi un México antes y después de Iguala. Dio cifras que no necesariamente son conocidas a profundidad sobre el deterioro social. Casi 7 de cada 10 personas viven en la miseria en Guerrero. Hay una serie de implicaciones con crimen, con retraso, con diversas amenazas para la estabilidad del Estado y evidentemente del país. Como guerrerense, como legislador, como representante, como virtual aspirante a la gubernatura de Guerrero el próximo año, ¿cuál es el primer balance de la situación en este momento suyo? Bueno, Guerrero tiene una condición crítica, no solamente a partir de los hechos ocurridos hace 2 meses en Iguala, sino que se mantiene desde hace décadas la pobreza estructural, la falta de empleo, la, digamos, unicidad de sus fuentes de empleo. Prácticamente el turismo es lo que genera el 90% de los ingresos, sin tener una plataforma industrial, sin tener una diversificación, incluso en el campo, que es la otra fuente importante de ingresos. Entonces Guerrero vive una condición crítica. Tenemos un 70% de gente que vive en la pobreza, 38% en pobreza media, 32% en pobreza extrema, gente que no tiene la ingesta calórica al día, y estamos hablando de casi 1.200.000 personas. Todos los indicadores de educación, de comunicaciones, de infraestructura son de niveles de pobreza, como decimos. Guerrero puntea. Es un abandono histórico casi. Bueno, es una ausencia de conexión de un desarrollo que ha podido tener el país en otras regiones y en el cual pues la falta de caminos, la falta de conectividad, la falta de otro tipo de inversiones, la falta de inversión en una clase política distinta o en dinámicas distintas, yo creo que es no solamente un tema de inversiones físicas, sino una ausencia de evolución de muchos de los indicadores que en el país han cambiado y que en Guerrero no. De clase política menciona también, hay un común patrón, ¿no? Donde no sé si habrá un estado fallido o no en Guerrero, pero ha habido gobiernos enormemente fallidos, ¿no? Primero del PRI, ¿no? Que se caracterizaron por ser como caciques, con señalamientos de matones incluso, ¿no? Y después del PRD, donde también importaron fenómenos de corrupción, ¿no? Si ellos eran caciques, aquí había alcohólicos, si ellos eran matones, aquí había gente ligada al narcotráfico. ¿Qué alternancia hubo en Guerrero y por qué falló esa alternancia? Bueno, yo creo que la lógica estructural no cambió. Cambió el partido en el gobierno, tal vez un cierto símil en algunas condiciones con lo que nos pasó en el país con el cambio del PRI al PAN en el 2000, pero bueno, aterrizando en Guerrero, pues las condiciones estructurales no han cambiado de manera significativa, sigue siendo una dinámica donde la democracia real, digamos, no solamente la democracia electoral, el instrumento del voto como una posibilidad de cambiar a quién puede estar en una silla o a quién puede estar en el poder legislativo, son insuficientes frente a la ausencia de un cambio estructural, una democracia social, por así decirlo, en términos de pues mejores fórmulas para distribuir los ingresos hacia actores de la sociedad, no llegó. Las lógicas clientelares que imperaban en el PRI pues se han vuelto también las lógicas clientelares que hoy imperan en el PAN o que imperan en el PRD, para decir el caso de Guerrero, de tal manera que si no cambia la lógica estructural, pues nuestra democracia sigue siendo sumamente endeble porque la alternancia no se convierte en alternativa real. Lleva 2 gobiernos el PRD sucesivos. Según las encuestas, el PRD puede volver a ganar la elección el próximo año, pero lo que no lleva es como banderas claras, digamos, o propuestas de qué hacer con Guerrero. Hay muchas versiones, indicadores
de irresponsabilidad por parte de los gobiernos del PRD, Ceferino Torreblanca primero, Ángel Aguirre después, no se diga. ¿Cuáles deberían ser las 2 o 3 ideas que deberían caracterizar a la izquierda para Guerrero? Pues yo creo que Guerrero es el campo más fértil en este momento en el país para demostrar que la izquierda puede tener verdaderamente gobiernos distintos, salirnos de las lógicas clientelares que desafortunadamente son las que imperan no solamente en Guerrero, sino en el país. Repito, los partidos políticos no han logrado trascender esta dinámica de compra de votos, digamos, de grupos que tienen lealtad al partido porque se vuelven objetos y no son sujetos. Digamos, hay un análisis, me parece muy importante, que ver en el sistema de partidos. Hablamos del PRD y hablamos del caso de Guerrero. Es la gran oportunidad, Guerrero, hoy de tener una política social distinta, ¿no? Una política de despensas, de dádivas, que en Guerrero pues ha sido la fórmula en la cual, bajo una lógica patrimonialista, caciquil, pues es como se hace, digamos, la política social. Pero eso tiene que acabar, tiene que ser una política de verdadera participación y de cohesión con la sociedad, donde la sociedad pues lleve mano en la parte autogestiva. Pero no veo al PRD haciendo como un corte de caja en Guerrero. Tendría que estar van a entrar a elecciones otra vez y no veo. Carlos Navarrete, el presidente del PRD, ofreció disculpas, pidió perdón por haber postulado al alcalde de Iguala, Abarca, un distinguido militante del PRD y de la corriente de Carlos Navarrete, de la corriente suya también, senador, los Chuchos. Pero ese deslinde, esa toma de distancia, digamos, este acto de contrición, yo creo que se sigue esperando todavía. Bueno, es totalmente insuficiente, si me permites decirlo, bajo una lógica autocrítica, porque creo que en este momento lo que el PRD y los que somos de izquierda estamos obligados a hacer es ser los primeros en formular no solamente una visión de crítica al partido, de crítica a lo que está pasando, de crítica a la forma en la que hemos gobernado, porque si asumimos esa posición junto con una propuesta de corrección, pues podremos retomar credibilidad frente a importantes sectores de la sociedad en Guerrero y en el país. A mí me parece que en este momento, para el caso de Guerrero, quedarnos solamente con eso pues puede ser limitado. Yo veo una dirigencia que está haciendo un esfuerzo, pero me parece que hay que seguirle empujando, y nosotros los que estamos, por lo menos yo hablo del estado de Guerrero, pues también tomar nuestra parte de empujar, de proponer y de plantear. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo en Guerrero? Lo he dicho hace algunos días, pues pensar en una lógica inercial para hacer precampañas, ¿no? Donde en realidad pues sigues teniendo poca claridad respecto a cómo están tus cuadros internos en términos de relación con actores oscuros, o cómo están tus cuadros internos en términos de una buena propuesta de política pública. Unas y otras, digamos, para plantearlo en un universo más amplio, pues tendrían que ser el proceso de balanza, de revisarse al espejo, en el cual los periodistas deberíamos de estar. No creo que todos estemos en esa condición o que todos estén ahí. Si esta crisis, esta tragedia de Iguala representara efectivamente un parteaguas, se decía antes, un antes y después para Guerrero, políticos y sociedad tendrían que definir qué es lo que deben decir ya no más, ¿no? Yo quisiera proponerle que en el siguiente bloque usted nos detallara cuál sería la propuesta, o cuál tendría que ser la propuesta ya no más que en Guerrero. Sí, claro. Seguimos con ustedes. Gracias. En un minuto más nos vemos aquí mismo.